Final Destination 3 es una película de terror sobrenatural centrada en la inevitabilidad de la muerte y la imposibilidad de escapar del destino. La historia sigue a un grupo de adolescentes que sobreviven a un accidente mortal en una montaña rusa, solo para descubrir que la muerte sigue un orden preciso para reclamarlos uno por uno. La película se caracteriza por su estructura de premonición, sus secuencias de muertes en cadena y su tensión constante, donde cualquier pequeño detalle cotidiano puede convertirse en una trampa fatal. La protagonista es Wendy Christensen, una estudiante de secundaria que visita un parque de atracciones junto a sus amigos para celebrar su graduación. Wendy es una joven nerviosa, intuitiva y con tendencia a preocuparse por los detalles, lo que contrasta con la personalidad más relajada de su novio Jason y su mejor amiga Carrie. También los acompañan otros compañeros como Kevin Fisher, un chico carismático y algo impulsivo, y un grupo más amplio de estudiantes que forman parte del viaje. Desde el inicio, Wendy se muestra inquieta, como si presintiera que algo malo va a ocurrir, aunque no logra identificar exactamente qué. La tensión aumenta cuando el grupo sube a una montaña rusa llamada Devil's Flight. Antes de que el viaje comience, Wendy tiene una serie de señales inquietantes. Observa comportamientos extraños de los empleados del parque, siente una creciente ansiedad y tiene una visión fotográfica del accidente que está a punto de ocurrir. En esta premonición, la montaña rusa descarrila de forma violenta, provocando la muerte de casi todos los pasajeros en una secuencia extremadamente gráfica y caótica. Los carros salen disparados, los rieles se rompen y los cuerpos son destruidos por la velocidad, el fuego y los escombros. En el momento en que la visión termina, Wendy entra en pánico y logra convencer a algunos de los pasajeros para que se bajen del juego antes de que comience el recorrido. Entre los que abandonan la atracción se encuentran Kevin, Julie, Perry, Louis, Ian, Erin, Frankie y otros estudiantes. Sin embargo, no todos la creen o logran bajar a tiempo, y algunos deciden permanecer en la montaña rusa. Cuando el juego finalmente inicia, el accidente ocurre exactamente como Wendy lo había visto, confirmando que su visión era real y que el desastre era inevitable. Tras el accidente, los sobrevivientes quedan traumatizados. La policía investiga el incidente, pero no encuentra explicación clara. Wendy, profundamente afectada, comienza a experimentar una sensación de culpa, ya que su premonición salvó vidas, pero no pudo salvar a todos. Kevin, quien también sobrevivió gracias a ella, se convierte en su principal apoyo emocional. Ambos comienzan a notar que lo ocurrido no fue un simple accidente, sino parte de un patrón más oscuro. Poco después, los sobrevivientes empiezan a morir uno por uno en circunstancias extrañas. Wendy descubre que las fotos que tomó en el parque antes del accidente contienen pistas ocultas sobre la forma en que morirán los sobrevivientes. Cada imagen parece contener símbolos o detalles que anticipan la muerte de cada persona. Esto se convierte en el elemento central de la trama. Las fotografías funcionan como una especie de mapa del destino, mostrando el orden en que la muerte los reclamará. La primera muerte ocurre con una de las amigas de Wendy, que muere en un gimnasio en una secuencia que involucra pesas y maquinaria de ejercicio. La escena muestra cómo una serie de pequeños fallos y coincidencias se combinan para crear una situación mortal. Este patrón se repite a lo largo de la película. La muerte no actúa de forma directa, sino a través de accidentes aparentemente normales que se encadenan de manera imposible. Wendy y Kevin comienzan a investigar el significado de las fotos y buscan patrones que les permitan anticipar las siguientes muertes. Descubren que las imágenes están organizadas en el orden en que los sobrevivientes morirán. Esto los lleva a intentar intervenir para salvar a los demás, pero cada intento de cambio parece acelerar o modificar la forma en que la muerte se manifiesta, nunca eliminando la amenaza por completo. Uno de los personajes más importantes es Ian McKinley, un joven con apariencia oscura y actitud rebelde, que desarrolla una fascinación obsesiva por la idea de la muerte. Ian se convence de que la muerte es una fuerza inevitable que no puede ser evitada, y empieza a estudiar los patrones con una especie de admiración macabra. Su relación con Erin Ulmer, otra sobreviviente, se convierte en un punto emocional dentro de la historia, aunque también termina siendo trágica. A medida que la película avanza, las muertes se vuelven más elaboradas y simbólicas. Cada una está construida como una cadena de eventos, donde objetos cotidianos, errores humanos y coincidencias desafortunadas se combinan. Por ejemplo, una muerte ocurre en una ferretería, donde herramientas, clavos y maquinaria
se convierten en instrumentos fatales. Otra ocurre en un salón de bronceado, donde el calor extremo y los fallos mecánicos crean una situación imposible de escapar. Wendy se vuelve cada vez más desesperada, ya que siente que su capacidad de predecir las muertes no es suficiente para detenerlas. Kevin intenta mantener la calma y buscar soluciones racionales, pero ambos empiezan a comprender que están luchando contra una fuerza que no puede ser razonada ni detenida. La muerte en esta película no es representada como un ente físico, sino como una secuencia de eventos inevitables que corrige cualquier alteración en su orden. Uno de los aspectos más importantes de la trama es la idea del orden de la muerte. Wendy y Kevin descubren que no solo importa quién muere, sino en qué secuencia. Cuando intentan alterar ese orden, las consecuencias se vuelven aún más impredecibles. Esto añade una capa de tensión constante, ya que cada acción que toman para salvar a alguien puede estar en realidad condenando a otro. El comportamiento de Ian se vuelve cada vez más extremo. Él comienza a ver la muerte como algo casi glorioso y se obsesiona con la idea de que no se puede escapar de ella. Su relación con los demás sobrevivientes se deteriora, ya que empieza a actuar de manera imprudente y desafiante, como si quisiera probar que la muerte no puede alcanzarlo o incluso provocarla. Erin, por el contrario, intenta mantenerse racional y enfocada en sobrevivir, aunque también se ve arrastrada por el caos. A medida que el número de sobrevivientes disminuye, Wendy se da cuenta de que su propia foto también parece contener pistas sobre su destino. Esto la lleva a una crisis emocional, ya que comprende que no solo está tratando de salvar a otros, sino también a sí misma. La sensación de inevitabilidad se intensifica, y la película construye un ambiente de desesperación creciente. El clímax de la película se desarrolla cuando Wendy y Kevin intentan evitar las últimas muertes restantes. Descubren que Ian y Erin están en peligro inminente, pero sus esfuerzos por intervenir no logran evitar la tragedia. Las muertes ocurren de formas inesperadas y extremadamente violentas, reforzando la idea de que cualquier intento de escapar del destino solo lo retrasa temporalmente. En la parte final, Wendy se enfrenta directamente a la posibilidad de su propia muerte. Ella y Kevin intentan huir y romper el ciclo, pero la película deja claro que la muerte sigue ajustando su plan. En un giro final, se revela que incluso los intentos de escape están dentro del mismo patrón preestablecido. El desenlace muestra una secuencia en la que Wendy cree haber encontrado una forma de evitar lo inevitable, pero el sistema de la muerte se reorganiza una vez más. Kevin también queda atrapado en esta lógica implacable. El final mantiene el tono característico de la saga. La ilusión de control humano se destruye frente a una fuerza invisible que siempre encuentra una forma de equilibrar lo que ha sido alterado. La película cierra con una sensación de fatalismo absoluto. Aunque los personajes intentan comprender las reglas del destino y anticipar los eventos, la muerte siempre parece estar varios pasos adelante. La idea central que queda es que no importa cuánto esfuerzo se haga por cambiar el futuro, el resultado final permanece inalterable. En conjunto, Final Destination 3 explora el miedo a la pérdida de control, la fragilidad de la vida cotidiana y la idea de que el destino no puede ser evitado. A través de sus secuencias de muertes elaboradas y su estructura basada en premoniciones, la película construye una narrativa donde cada decisión humana parece insignificante frente a una fuerza mayor. La tensión psicológica se mantiene desde el inicio hasta el final, haciendo que cada escena cotidiana pueda transformarse en un momento de peligro extremo. La historia también enfatiza el impacto emocional del trauma. Wendy no solo lucha contra la muerte, sino también contra la culpa de haber sobrevivido y de no haber podido salvar a todos. Este peso emocional la acompaña durante toda la película y refuerza el tono sombrío de la narrativa. Finalmente, la película deja al espectador con una reflexión inquietante. La muerte no es solo un evento, sino un sistema que busca equilibrio. Aunque los personajes intentan escapar, la estructura del destino siempre encuentra la manera de corregirse, recordando que en este universo no existe el verdadero azar, sino un orden invisible que lo controla todo. La película Final Destination 3 cuenta con un elenco joven encabezado por Mary Elizabeth Winstead, junto con otros actores que interpretan a los sobrevivientes del accidente de la montaña rusa. Cada uno aporta un papel importante dentro de la estructura de la historia, ya que la película no se centra únicamente en un villano o protagonista tradicional, sino en un grupo de personajes que van desapareciendo uno por uno. El trabajo del elenco está muy ligado a la tensión psicológica, las reacciones al miedo y la representación del caos que provoca la muerte invisible que los persigue.
La actriz principal es Mary Elizabeth Winstead, quien interpreta a Wendy Christensen. Su papel es el eje central de toda la historia. Wendy es la única que tiene la premonición del accidente en la montaña rusa, lo que convierte a su personaje en la testigo del destino. Winstead interpreta a Wendy como una joven emocionalmente inestable, nerviosa y sensible, pero al mismo tiempo inteligente y perceptiva. Su actuación se enfoca mucho en el miedo progresivo, la culpa y la desesperación. A lo largo de la película, su personaje pasa de ser una estudiante común a una persona traumatizada que carga con la responsabilidad de haber salvado y condenado vidas al mismo tiempo. La interpretación de Winstead se caracteriza por sus expresiones de ansiedad, su lenguaje corporal tenso y su capacidad para transmitir paranoia constante, lo cual es fundamental para el tono de la película. El segundo personaje principal es Kevin Fisher, interpretado por Ryan Merriman. Kevin es el interés romántico y el aliado de Wendy en la lucha por entender las reglas de la muerte. Merriman interpreta a Kevin como un joven más equilibrado que Wendy, aunque también vulnerable y afectado por lo ocurrido. Su papel dentro de la historia es el de apoyo emocional y racional. Kevin intenta mantener la calma cuando todo se vuelve caótico y busca soluciones prácticas para entender las muertes. La actuación de Merriman se centra en mostrar un contraste entre la desesperación de Wendy y su intento de lógica, aunque con el avance de la historia también empieza a mostrar miedo y frustración. Su relación con Wendy aporta un elemento humano dentro del terror, ya que ambos personajes dependen emocionalmente el uno del otro para sobrevivir. Alex Johnson interpreta a Erin Ulmer, una de las sobrevivientes del accidente. Erin es un personaje fuerte, sarcástico y con una personalidad algo rebelde. Johnson le da a Erin una actitud dura, casi defensiva, que oculta su miedo real. Erin no cree fácilmente en la idea de que la muerte los está persiguiendo, lo que genera tensión con Wendy y Kevin. Sin embargo, conforme avanza la historia, su personaje se vuelve más consciente del peligro. La actuación de Johnson destaca especialmente en las escenas donde la incredulidad se transforma en terror, mostrando cómo un personaje escéptico termina enfrentándose a lo inevitable. Erin representa la resistencia humana a aceptar lo sobrenatural hasta que es demasiado tarde. Sam Easton interpreta a Frankie Cheeks, un personaje más ligero dentro del grupo. Frankie es bromista, impulsivo y a veces imprudente. Easton lo interpreta con un estilo exagerado y energético, que aporta momentos de alivio cómico en medio del horror. Sin embargo, este mismo comportamiento despreocupado contribuye a su destino trágico. Su actuación resalta cómo la confianza excesiva y la falta de seriedad ante el peligro pueden convertirse en una desventaja fatal dentro del universo de la película. Frankie sirve como ejemplo de cómo la muerte en la saga no discrimina entre personalidad o actitud. Jesse Moss interpreta a Jason Wise, el novio de Wendy. Jason es un personaje que aparece al inicio de la historia y representa la normalidad antes del caos. Moss interpreta a Jason como un joven despreocupado y típico estudiante, sin saber que su vida está a punto de cambiar. Su participación es breve, pero importante, ya que su presencia ayuda a establecer el entorno social de Wendy antes del accidente. Su actuación transmite una sensación de juventud común, que contrasta fuertemente con el horror que sigue después. Krista Allen interpreta a Carrie Dreyer, la mejor amiga de Wendy. Carrie es un personaje que representa la vida social y la estabilidad emocional inicial de la protagonista. Allen le da a Carrie una personalidad amable, segura y cercana, lo que hace que su destino sea especialmente impactante. Su actuación se enfoca en la naturalidad de la amistad, haciendo que el espectador sienta la pérdida de manera más intensa. Carrie sirve como recordatorio de lo rápido que la vida puede cambiar en el universo de la película. Texas Battle interpreta a Luis Romero, un atleta fuerte y competitivo. Su personaje es uno de los más físicos dentro del grupo. Battle interpreta a Luis como alguien confiado en su fuerza y resistencia, lo que contrasta con la idea de que la muerte no puede ser vencida por habilidades físicas. Su actuación muestra arrogancia inicial, que luego se convierte en miedo cuando entiende que su fortaleza no lo protege del destino. Luis representa la idea de que ni la fuerza ni el entrenamiento pueden evitar lo inevitable. Crystal Lowe interpreta a Aisling Halperin, una de las amigas del grupo. Aisling es presentada como una joven obsesionada con la estética y la apariencia. Lowe interpreta a este personaje con una mezcla de superficialidad y vulnerabilidad. A lo largo de la película,
Ashlyn pasa de preocuparse por cosas triviales a enfrentar una realidad aterradora. Su actuación destaca en la transformación emocional del personaje, mostrando cómo alguien centrado en lo superficial se ve obligado a confrontar la muerte de forma directa. Chelan Simmons interpreta a Ashley Freund, la mejor amiga de Ashlyn. Ambas suelen aparecer juntas y comparten una dinámica muy similar. Simmons interpreta a Ashley con una personalidad alegre y algo ingenua. Su actuación complementa la de Crystal Lowe, ya que juntas forman un dúo que representa la juventud despreocupada. La relación entre ambas hace que sus escenas sean más impactantes cuando el destino las alcanza, ya que el espectador percibe su vínculo cercano. Dustin Milligan interpreta a Kevin Fisher en algunas versiones tempranas del proyecto y en material adicional relacionado. Aunque en la versión final, el papel principal de Kevin está asociado a Ryan Merriman. En el contexto de la película, sin embargo, Merriman es el actor que desarrolla la mayor parte del arco del personaje masculino principal junto a Wendy. Ryan Merriman, como Kevin, tiene un papel crucial en la dinámica de supervivencia. Su actuación se basa en la evolución emocional del personaje, pasando de la incredulidad a la desesperación. Kevin intenta actuar como una figura lógica en medio del caos, lo que contrasta con la naturaleza emocional de Wendy. Merriman logra transmitir la tensión entre querer ayudar y no tener control sobre la situación. El personaje de Ian McKinley es interpretado por Chris Lemche. Ian es uno de los personajes más complejos de la película. Lemche lo interpreta como un joven oscuro, filosófico y obsesionado con la idea de la muerte. Su actuación se aleja del miedo tradicional y se acerca más a la fascinación. Ian no solo teme la muerte, sino que también la estudia y la admira. Chris Lemche logra darle al personaje una energía inquietante, casi tranquila, que contrasta con el caos de los demás. Ian representa la idea de aceptación retorcida del destino, convirtiéndose en un personaje que desafía la lógica emocional del grupo. Tantu Cardinal interpreta a la profesora o figura adulta en el entorno escolar, aunque su participación es menor. Su papel ayuda a establecer el ambiente académico y la vida cotidiana de los estudiantes antes del desastre. Su actuación es sobria y sirve como contraste con la intensidad emocional de los personajes jóvenes. La dirección de actores en la película se enfoca en reacciones intensas, miedo progresivo y tensión constante. La mayoría de los actores trabajan con expresiones faciales marcadas, gritos, silencios tensos y movimientos corporales nerviosos. Esto es esencial para el estilo de la saga, donde el peligro no es visible, sino anticipado por el espectador. El trabajo colectivo del elenco también es importante, porque la película depende del efecto dominó de las muertes. Cada actor debe establecer su personaje rápidamente para que el público entienda quién es antes de que ocurra su destino. Esto significa que las actuaciones están diseñadas para ser inmediatas y efectivas, sin largos desarrollos personales. Aún así, los actores logran transmitir suficiente personalidad para que cada muerte tenga impacto emocional. Mary Elizabeth Winstead destaca especialmente porque su personaje está presente en casi todas las escenas importantes. Su carga emocional aumenta con cada muerte, y su interpretación sostiene la tensión narrativa. Ryan Merriman complementa ese peso emocional al representar la posibilidad de esperanza y lógica, aunque finalmente también es arrastrado por el caos. El resto del elenco cumple la función de construir un grupo diverso de personalidades que representan diferentes actitudes frente al destino: incredulidad, miedo, arrogancia, superficialidad, lógica, obsesión y aceptación. Esta variedad permite que la película explore múltiples respuestas humanas ante una fuerza invisible e inevitable. En conjunto, el cast de Final Destination 3 trabaja de manera funcional y efectiva dentro del género de terror. Sus actuaciones no buscan profundidad dramática extensa, sino intensidad emocional inmediata. Cada actor contribuye a crear una atmósfera de tensión constante, donde cualquier personaje puede morir en cualquier momento. Esto refuerza la idea central de la película: nadie está realmente a salvo, sin importar su personalidad, fuerza o inteligencia. Final Destination 3 es una película de terror que forma parte de una franquicia conocida por su enfoque único. No hay un asesino físico, sino una fuerza invisible llamada la muerte, que corrige el orden cuando alguien escapa de su destino. Esta tercera entrega mantiene la esencia de las anteriores, pero se centra más en el impacto visual de las muertes, el suspense basado en objetos cotidianos y la sensación constante de paranoia.
La película se desarrolla en torno a un grupo de estudiantes que sobreviven a un accidente en una montaña rusa, solo para descubrir que su supervivencia no los ha salvado, sino que los ha colocado en una lista de muertes inevitables. Desde el punto de vista general, la película es efectiva dentro de su género. No intenta ser un drama profundo ni una historia compleja con grandes giros narrativos filosóficos. Su objetivo principal es generar tensión, sorprender con muertes creativas y mantener al espectador en un estado de alerta constante. En ese sentido, cumple muy bien con lo que promete. El director juega con la idea de que cualquier objeto cotidiano puede convertirse en una herramienta mortal, lo que hace que el espectador observe cada escena con desconfianza, anticipando que algo terrible puede ocurrir en cualquier momento. Uno de los aspectos más destacados de la película es su atmósfera de tensión progresiva. Desde la primera secuencia en la montaña rusa, la película establece un tono de caos inminente. La premonición inicial es una de las escenas más impactantes de toda la saga, ya que combina velocidad, destrucción y una sensación de impotencia total. Aunque el espectador sabe que se trata de una visión, la intensidad visual hace que el accidente se sienta real y angustiante. Esta apertura es clave para enganchar al público, porque establece de inmediato las reglas del universo. Si la muerte está en la lista, no hay escapatoria fácil. A lo largo de la película, el ritmo se mantiene bastante constante. No hay grandes pausas largas de desarrollo dramático, sino una sucesión de escenas donde los personajes intentan entender el patrón de las muertes mientras éstas ocurren una tras otra. Esto hace que la película sea dinámica y fácil de seguir, pero también limita un poco la profundidad emocional de los personajes. El foco está más en el cómo mueren que en el quiénes son en profundidad. En cuanto a las actuaciones, Mary Elizabeth Winstead destaca claramente como Wendy Christensen. Su interpretación aporta credibilidad al miedo progresivo y al desgaste emocional del personaje. Su actuación transmite ansiedad, culpa y desesperación de forma convincente. Ella es el eje emocional de la película, y su desempeño ayuda a sostener la tensión narrativa. Ryan Merriman, como Kevin Fisher, complementa bien este papel, aportando una energía más racional y calmada, aunque también termina siendo absorbido por el mismo miedo. Ambos logran una dinámica interesante entre emoción y lógica, aunque el guión no profundiza demasiado en su relación. El resto del elenco cumple una función más estructural dentro de la historia. Cada personaje representa una actitud diferente frente al destino. Algunos son escépticos, otros arrogantes, otros impulsivos o superficiales. Esto permite que la película explore distintas formas de reaccionar ante la muerte inevitable. Sin embargo, debido a la naturaleza del guión, la mayoría de los personajes no tienen un desarrollo profundo, ya que están diseñados principalmente para ser parte del orden de muertes. Esto puede hacer que algunos espectadores sientan que los personajes son más funcionales que emocionales. Uno de los puntos más fuertes de la película es, sin duda, la creatividad de las muertes. La saga Final Destination es famosa por convertir situaciones normales en cadenas de eventos extremadamente peligrosos, y esta entrega no es la excepción. Cada muerte está construida como una secuencia de causa y efecto, donde pequeños detalles se combinan hasta generar un desenlace fatal. Esto crea una sensación de inevitabilidad muy efectiva, porque el espectador puede ver cómo todo encaja lentamente, sin posibilidad de intervención. Estas escenas están diseñadas para generar ansiedad, ya que el público empieza a prestar atención a objetos comunes como clavos, cables eléctricos, máquinas de gimnasio o herramientas. La película convierte lo cotidiano en algo amenazante, lo que aumenta la tensión incluso en momentos aparentemente tranquilos. Este enfoque es uno de los mayores aciertos del filme, ya que mantiene al espectador en constante alerta. Sin embargo, también hay aspectos que pueden considerarse débiles. Uno de ellos es la repetitividad estructural. El patrón de la película sigue una fórmula bastante clara: premonición, supervivencia, investigación, muerte de un personaje, nueva pista, otra muerte. Aunque esto funciona para mantener la coherencia de la saga, también puede hacer que algunas partes se sientan previsibles. El espectador entiende rápidamente el esquema, lo que reduce un poco el impacto sorpresa con el tiempo. Otro aspecto a considerar es la falta de profundidad en la exploración del concepto de la muerte. Aunque la película plantea ideas interesantes sobre el destino y el orden natural, no profundiza demasiado en ellas desde un punto filosófico. La muerte es tratada más como una fuerza mecánica que como un concepto existencial complejo.
Esto es coherente con el estilo de la saga, pero puede dejar con ganas de más a quienes buscan una reflexión más profunda. En términos de dirección, la película es competente. James Wong utiliza planos cerrados, ángulos tensos y montaje rápido para generar sensación de ansiedad. El uso del sonido también es importante, ya que muchos momentos de tensión dependen del silencio antes del desastre. El contraste entre calma y caos es una herramienta clave en la construcción del horror. La ambientación juvenil del filme también juega un papel importante. Al situarse en un entorno de adolescentes y estudiantes, la película conecta con un público joven, pero también utiliza esa juventud para aumentar el impacto emocional de las muertes. Ver personajes en etapas iniciales de su vida enfrentarse a muertes repentinas refuerza la idea de fragilidad e incertidumbre. En cuanto a la narrativa, la historia no intenta ser compleja ni llena de giros inesperados en términos de trama principal. Su interés está en la progresión de los eventos y en la tensión acumulativa. Esto puede ser visto como una fortaleza o una debilidad, dependiendo del tipo de espectador. Para quienes buscan acción constante y horror visual, la película es satisfactoria. Para quienes buscan una historia profunda o innovadora, puede resultar limitada. Un elemento interesante es cómo la película juega con la idea de las fotografías como pistas del destino. Este recurso añade un elemento de misterio que conecta las muertes entre sí y da una sensación de estructura dentro del caos. Sin embargo, tampoco se desarrolla demasiado más allá de su función narrativa básica. En términos de impacto general dentro de la franquicia, Final Destination 3 es considerada una de las entregas más recordadas, especialmente por la intensidad de su inicio y la creatividad de sus escenas de muerte. Muchos fanáticos la consideran una de las más entretenidas de la saga, debido a su ritmo ágil y su enfoque directo en el horror visual. Entonces, la pregunta principal es si esta película vale la pena verla o no. La respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien disfruta del terror basado en tensión, muertes inesperadas, efectos visuales y escenarios donde la paranoia es constante, esta película es definitivamente recomendable. Es entretenida, intensa y mantiene el interés de principio a fin sin necesidad de una trama compleja. Por otro lado, si el espectador busca una historia con desarrollo profundo de personajes, giros narrativos elaborados o una exploración filosófica profunda del concepto de la muerte, esta película puede sentirse superficial. No está diseñada para ser una obra reflexiva, sino una experiencia de entretenimiento basada en el miedo y la anticipación. En conclusión, Final Destination 3 es una película que funciona muy bien dentro de su propio estilo. Es efectiva, entretenida y mantiene un nivel constante de tensión. Sus puntos fuertes son su creatividad en las escenas de muerte, su ritmo ágil y su capacidad para generar paranoia en situaciones cotidianas. Sus debilidades están en la falta de profundidad narrativa y en la repetición estructural del esquema de la saga. Los efectos visuales, VFX, y el CGI en Final Destination 3 juegan un papel fundamental en la construcción del impacto de la película. Aunque es importante entender que gran parte del efecto visual no depende únicamente de gráficos generados por computadora, sino de una combinación muy cuidadosa de efectos prácticos, animatrónicos, maquillaje, simulaciones físicas y mejoras digitales. La película, estrenada en 2006, pertenece a una etapa del cine en la que el CGI ya era lo suficientemente avanzado como para complementar escenas complejas, pero todavía no reemplazaba completamente los efectos físicos en producciones de terror. Por eso, este filme es un buen ejemplo de cómo el VFX se utiliza de forma híbrida para crear secuencias de muerte creíbles, impactantes y extremadamente detalladas. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de efectos visuales en esta película es la creación de las secuencias de muerte en cadena. A diferencia de otros géneros, aquí el desafío no es solo mostrar algo espectacular, sino hacer que una serie de eventos aparentemente normales se conecten de manera lógica y progresiva hasta llegar a un desenlace fatal. Esto requiere una planificación muy precisa entre el equipo de efectos especiales en el set y los artistas de postproducción digital. Cada objeto que cae, cada chispa eléctrica, cada movimiento de cámara, está diseñado para parecer accidental, aunque en realidad está cuidadosamente coreografiado. En la escena inicial de la montaña rusa, por ejemplo, el uso de CGI es especialmente importante. Aunque se construyeron partes físicas del set, la mayoría del entorno dinámico, como la velocidad extrema, la destrucción de los rieles
los carros saliendo disparados y la caída de estructuras, fue creada digitalmente o ampliada mediante efectos visuales. El CGI se utiliza para simular la física del movimiento a alta velocidad, algo que sería imposible de filmar completamente con elementos reales sin poner en riesgo a los actores. Además, se aplican simulaciones de partículas para representar polvo, fuego, metal retorcido y fragmentos de madera o acero volando por el aire. Otro uso clave del CGI en esta película es la integración de los actores en entornos peligrosos. En muchas escenas, los personajes parecen estar a punto de ser golpeados por objetos o atrapados en accidentes mecánicos. En realidad, los actores fueron filmados en sets controlados o con elementos parciales, y luego los objetos peligrosos fueron añadidos digitalmente en postproducción. Este proceso requiere un trabajo muy detallado de rotoscopia, seguimiento de cámara, camera tracking y composición digital, para que los elementos CGI se alineen perfectamente con los movimientos reales del actor. La famosa escena del solarium es un ejemplo perfecto del equilibrio entre efectos prácticos y CGI. En esta secuencia, dos personajes quedan atrapados en cabinas de bronceado que comienzan a sobrecalentarse de manera extrema. Gran parte del entorno físico, las cabinas, los reflejos, la iluminación naranja intensa, fue construido en set real. Sin embargo, el incremento progresivo del calor visual, el brillo exagerado de las luces, las distorsiones del vidrio y ciertos efectos de fuego o explosión interna fueron mejorados digitalmente. El objetivo del VFX aquí no es mostrar destrucción masiva, sino aumentar la sensación de claustrofobia y calor insoportable. En la escena del gimnasio, donde uno de los personajes muere debido a una combinación de pesas y maquinaria, el trabajo de efectos visuales se centra más en la sincronización precisa que en la creación de grandes elementos CGI. Muchas partes de la maquinaria eran reales, pero los momentos críticos en los que los objetos fallan o se mueven de forma imposible fueron ajustados digitalmente. Esto permite que la secuencia tenga un nivel de realismo mayor, ya que el espectador percibe que los objetos físicos tienen peso y gravedad real. El uso de sangre digital en Final Destination 3 es relativamente moderado en comparación con otras películas de terror más modernas. En muchas escenas, la sangre se combina con prótesis y efectos de maquillaje. Esto es importante porque el CGI de sangre en 2006 aún no era lo suficientemente avanzado como para reemplazar completamente los efectos prácticos sin perder realismo. Por eso, el equipo opta por un enfoque mixto. Heridas físicas creadas con maquillaje prostético, combinadas con pequeñas extensiones digitales para aumentar el impacto visual o añadir fluidez al movimiento de los fluidos. Un elemento clave del VFX en esta película es el concepto de muerte invisible. La idea central de la saga es que la muerte no es un personaje visible, sino una fuerza que manipula objetos del entorno. Esto significa que el equipo de efectos visuales debe hacer que los objetos cotidianos parezcan comportarse de forma ligeramente antinatural, sin que el espectador lo perciba de inmediato. Este tipo de trabajo requiere animación sutil, simulaciones de física controlada y ajustes en la edición para que todo parezca accidental, pero inevitable. Por ejemplo, en varias escenas donde clavos, herramientas o cables eléctricos juegan un papel importante, el movimiento de estos objetos fue parcialmente asistido por CGI. En algunos casos, los objetos fueron realmente lanzados o movidos en el set, pero luego se corrigieron trayectorias digitalmente para lograr mayor precisión dramática. En otros casos, completamente se generaron digitalmente y se integraron en la escena con iluminación ajustada para que coincidiera con el entorno real. La iluminación es uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX en esta película. Para que los elementos digitales se integren correctamente, deben coincidir exactamente con la luz del entorno físico. En Final Destination 3, los artistas de efectos visuales prestan especial atención a los reflejos en superficies metálicas, el brillo de luces artificiales y las sombras dinámicas. Esto es especialmente visible en la montaña rusa y en interiores como el gimnasio o el solarium, donde la luz juega un papel narrativo importante. Otro aspecto interesante es el uso de simulaciones de destrucción. Aunque la película no tiene la escala de una producción de acción masiva, sí requiere simulaciones complejas para la ruptura de estructuras como rieles, vidrios, cables y maquinaria.
Estas simulaciones se realizan utilizando software especializado de dinámica de cuerpos rígidos, donde cada fragmento de objeto tiene propiedades físicas como peso, resistencia y velocidad de impacto. Esto permite que cuando ocurre un accidente, los objetos reaccionen de manera realista a las fuerzas involucradas. La composición digital también es esencial. Muchas escenas están construidas a partir de múltiples capas: actores en primer plano, fondos digitales, objetos en movimiento y efectos atmosféricos como humo o polvo. El trabajo del compositor es unir todos estos elementos de forma invisible para el espectador. Si este trabajo no se hace correctamente, la escena pierde credibilidad y el espectador nota la artificialidad. En esta película, la composición está bien ejecutada, especialmente en las escenas de mayor tensión. El CGI también se utiliza para extender escenarios. Muchos lugares en la película, como el parque de atracciones o ciertas áreas del instituto, fueron ampliados digitalmente para dar una sensación de mayor escala. Esto permite que los entornos se sientan más realistas y llenos de vida, aunque en realidad fueron filmados en espacios más reducidos. Las extensiones digitales incluyen estructuras adicionales, multitudes lejanas y detalles ambientales. En cuanto a la estética general, el VFX de la película busca un equilibrio entre realismo y exageración controlada. Las muertes no están diseñadas para parecer completamente realistas en términos médicos, sino para ser impactantes visualmente. Esto significa que el equipo de efectos visuales trabaja con un estilo ligeramente estilizado, donde el timing de los eventos es más importante que la precisión absoluta de la física real. Otro elemento importante es el uso del sonido en combinación con los efectos visuales. Aunque el sonido no es parte del CGI, está estrechamente relacionado con el impacto de los VFX. Cada explosión, caída de objeto o ruptura estructural está acompañada de diseño sonoro cuidadosamente sincronizado, lo que aumenta la sensación de realismo. Sin este elemento, los efectos visuales perderían gran parte de su impacto emocional. Comparado con estándares actuales, el CGI de Final Destination 3 puede parecer algo limitado en resolución o detalle fino, especialmente en primeros planos o en simulaciones complejas. Sin embargo, para su época, representa un uso muy competente de la tecnología disponible. Lo más importante es que el VFX nunca intenta dominar la película, sino apoyar la narrativa de terror. El objetivo no es impresionar con imágenes digitales obvias, sino hacer que el espectador dude de cada objeto en pantalla. En resumen, los efectos visuales y CGI de Final Destination 3 funcionan como una herramienta narrativa más que como un espectáculo puramente digital. La película combina efectos prácticos con mejoras digitales para crear muertes creíbles, tensas y progresivamente caóticas. El trabajo de VFX se centra en la integración invisible, la simulación de accidentes complejos y la creación de una sensación constante de peligro en objetos cotidianos. El resultado final es una película donde los efectos visuales no solo muestran destrucción, sino que construyen paranoia. Cada escena está diseñada para hacer que el espectador observe el entorno con desconfianza, preguntándose qué objeto será el próximo en fallar. En ese sentido, el VFX no solo sirve para mostrar la muerte, sino para anticiparla, que es el verdadero objetivo de toda la franquicia. El desempeño en taquilla y el lanzamiento en formato doméstico de Final Destination 3 son aspectos importantes para entender su éxito dentro de la franquicia y su impacto en la cultura del cine de terror de mediados de los años 2000. Aunque la película no fue la más ambiciosa en términos de presupuesto o prestigio crítico, sí logró consolidarse como una entrega rentable y popular, especialmente entre el público joven. Su rendimiento comercial y su vida posterior en DVD y televisión ayudaron a mantener viva la saga y a justificar futuras secuelas. En términos de taquilla, Final Destination 3 se estrenó en un periodo en el que el cine de terror juvenil tenía una fuerte presencia en los cines internacionales. La película se benefició del reconocimiento de la franquicia, ya que las dos primeras entregas habían establecido una base de fanáticos interesados en historias centradas en muertes creativas y el concepto de la muerte como fuerza inevitable. Este reconocimiento previo fue clave para atraer público desde el primer fin de semana. El presupuesto de la película fue relativamente moderado en comparación con grandes producciones de Hollywood de la época. Esto significó que no necesitaba un rendimiento extremadamente alto para ser considerada exitosa.
La estrategia del estudio se centró en una producción eficiente, con énfasis en efectos visuales bien diseñados y escenarios limitados pero efectivos. Gracias a este enfoque, la película pudo recuperar su inversión rápidamente una vez estrenada. Durante su estreno en cines, la película logró un rendimiento sólido en su primer fin de semana, lo que es especialmente importante en el género de terror, donde la mayor parte de las ganancias suelen concentrarse en las primeras semanas. El público objetivo principal, adolescentes y jóvenes adultos, acudió en masa, impulsado por la popularidad de la franquicia y por el atractivo de las escenas de muerte mostradas en los avances promocionales. El marketing jugó un papel clave al destacar la intensidad de las secuencias de accidente, especialmente la montaña rusa, que se convirtió en el principal gancho publicitario. A nivel internacional, la película también tuvo una recepción favorable. El concepto de la muerte inevitable y las muertes elaboradas tiene un atractivo universal, lo que permitió que la película funcionara bien en múltiples mercados fuera de Estados Unidos. En muchos países, la franquicia ya era conocida gracias a la distribución de las 2 primeras entregas en televisión y video doméstico, lo que ayudó a que esta tercera parte tuviera una audiencia global estable. Uno de los factores más importantes del éxito en taquilla fue el boca a boca entre espectadores jóvenes. Las escenas de muerte, especialmente las más creativas y gráficas, generaron conversación entre el público, lo que impulsó el interés de personas que no la habían visto en su estreno inicial. Este tipo de publicidad orgánica es muy común en el género de terror, donde la experiencia visual impactante motiva a los espectadores a recomendar la película a otros. Sin embargo, la película no fue un fenómeno masivo comparable a grandes blockbusters de la época. Su éxito se puede considerar más bien moderado, pero muy rentable, especialmente en relación con su presupuesto. Este tipo de desempeño es ideal para estudios que buscan franquicias sostenibles, ya que permite continuar produciendo secuelas sin necesidad de inversiones excesivamente grandes. En cuanto a su rendimiento en formato doméstico, Final Destination 3 encontró una segunda vida muy importante en el mercado de DVD. Durante mediados de los años 2000, el DVD era el principal medio de consumo de películas después del cine, y el género de terror era especialmente popular en este formato. Muchos espectadores que no vieron la película en cines la descubrieron directamente en casa, lo que amplió significativamente su audiencia total. El lanzamiento en DVD se benefició de una fuerte campaña de marketing que destacaba las escenas más impactantes y las muertes más elaboradas. Las carátulas y tráilers domésticos enfatizaban el concepto de "no puedes escapar de la muerte", lo que mantenía la coherencia con la identidad de la franquicia. Además, el formato doméstico permitía a los espectadores volver a ver las escenas de forma repetida, algo muy común en películas de terror con efectos visuales llamativos. Las ediciones en DVD incluyeron varios extras que ayudaron a aumentar el valor del producto. Entre estos materiales adicionales se encontraban documentales sobre la producción, entrevistas con el elenco y el equipo técnico, y explicaciones sobre cómo se diseñaron las secuencias de muerte. Estos contenidos eran especialmente interesantes para los fanáticos del cine de terror, ya que permitían ver el detrás de cámaras de los efectos prácticos y digitales. El mercado de alquiler de películas también jugó un papel importante en la difusión de Final Destination 3. En esa época, los videoclubs todavía eran populares, y muchas personas alquilaban películas de terror para ver en grupo. La naturaleza de la película, con sus escenas intensas y momentos de sorpresa, la hacía ideal para este tipo de consumo social. Esto ayudó a que la película se mantuviera en circulación durante más tiempo después de su estreno en cines. Con el paso del tiempo, la película también se benefició de su inclusión en canales de televisión por cable y programación nocturna. Las películas de la franquicia Final Destination suelen ser emitidas con frecuencia en canales especializados en cine de terror o entretenimiento general. Estas transmisiones ayudaron a mantener la relevancia de la película años después de su estreno original, presentándola a nuevas generaciones de espectadores. En términos de impacto en la franquicia, el desempeño comercial de Final Destination 3 fue fundamental para asegurar la continuidad de la serie. El éxito moderado pero constante demostró que todavía existía interés en el concepto de la muerte inevitable y las muertes creativas. Esto llevó a la producción de futuras entregas, que continuaron explorando la misma fórmula con nuevas variaciones. El formato doméstico también contribuyó a que la película adquiriera estatus de culto dentro del género de terror.
Muchos fanáticos consideran esta tercera entrega como una de las más memorables de la saga, especialmente por su escena inicial en la montaña rusa y por la creatividad de sus muertes. Este tipo de reputación no siempre se construye en taquilla, sino a través del consumo repetido en casa, donde los espectadores pueden analizar y apreciar los detalles de cada escena. Otro aspecto importante del lanzamiento en formato doméstico es que permitió una mayor difusión internacional. En muchos países donde el estreno en cines fue limitado, el DVD fue la principal forma de acceso a la película. Esto amplió su alcance global y ayudó a consolidar la franquicia como un producto de entretenimiento internacional. Con la llegada de formatos digitales en años posteriores, Final Destination 3 continuó circulando en plataformas de streaming y alquiler digital. Aunque estos medios no existían en su estreno original, la película se adaptó bien a ellos debido a su estructura episódica de muertes y su facilidad de consumo individual o en sesiones cortas. Cada secuencia de muerte funciona casi como un pequeño evento independiente, lo que la hace atractiva para ver en cualquier momento. En comparación con otras películas de su época, el desempeño de Final Destination 3 puede considerarse sólido y eficiente. No fue un fenómeno cultural masivo como algunas grandes franquicias de terror o acción, pero sí logró establecerse como una entrada importante dentro de su saga. Su combinación de bajo presupuesto, buen retorno en taquilla y fuerte rendimiento en DVD la convierte en un ejemplo clásico de éxito rentable en el cine de género. En conclusión, el box office y el lanzamiento en formato doméstico de Final Destination 3 muestran una trayectoria de éxito estable y sostenido. La película no dependió de cifras récord ni de premios críticos, sino de una estrategia clara: ofrecer una experiencia de terror efectiva que pudiera atraer al público en cines y mantenerse viva en el mercado doméstico durante años. Su rendimiento demuestra cómo una película de género puede construir valor a largo plazo a través de múltiples canales de distribución. Final Destination 3 es una película de terror que, como muchas entregas de la franquicia, divide bastante las opiniones del público. Para algunos espectadores, es una experiencia muy entretenida, intensa y creativa dentro del género, mientras que para otros puede resultar repetitiva o limitada en profundidad narrativa. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué esta película sigue siendo recordada años después de su estreno y cómo encaja dentro del cine de terror juvenil de mediados de los años 2000. Uno de los principales puntos positivos de la película es su capacidad para generar tensión constante. Desde la escena inicial en la montaña rusa, la película establece un ambiente de peligro inminente que se mantiene durante toda la historia. El espectador siente que cualquier objeto o situación cotidiana puede convertirse en una amenaza mortal. Este tipo de tensión psicológica es uno de los mayores logros de la película, ya que no depende de un monstruo visible o un asesino físico, sino de la incertidumbre y la anticipación. Otro aspecto positivo es la creatividad en las escenas de muerte. La película se destaca por diseñar secuencias donde múltiples pequeños eventos se combinan para provocar un accidente fatal. Este enfoque convierte situaciones normales en cadenas de causa y efecto muy elaboradas. Por ejemplo, una simple herramienta mal colocada o un objeto fuera de lugar puede desencadenar una reacción en cadena que termina en tragedia. Esta creatividad mantiene al espectador atento y curioso, tratando de anticipar qué ocurrirá a continuación. La atmósfera visual también es un punto fuerte. La película utiliza iluminación, encuadres cerrados y edición rápida para generar sensación de ansiedad. Los espacios cotidianos como gimnasios, tiendas o habitaciones se transforman en escenarios potencialmente peligrosos. Esta transformación del entorno cotidiano es muy efectiva porque hace que el espectador observe su propio entorno con mayor desconfianza, lo cual es un recurso típico del cine de terror bien ejecutado. En cuanto a la protagonista, Mary Elizabeth Winstead ofrece una de las actuaciones más destacadas de la película. Su interpretación de Wendy Christensen transmite de manera convincente el miedo progresivo, la culpa y la desesperación. El personaje evoluciona emocionalmente a lo largo de la historia, pasando de ser una estudiante normal a alguien completamente consumida por la ansiedad y la responsabilidad de haber sobrevivido. Esta carga emocional ayuda a que el espectador se conecte con la historia. Otro punto positivo es el ritmo de la película. La historia avanza de forma constante, sin largas pausas o momentos innecesarios. Esto hace que la película sea muy dinámica y fácil de seguir.
Cada escena tiene un propósito claro dentro de la estructura general, ya sea avanzar en la investigación del patrón de muertes o preparar la siguiente secuencia de tensión. Este ritmo acelerado es ideal para el tipo de público que busca entretenimiento directo y sin complicaciones. Además, la película mantiene la identidad de la franquicia de manera efectiva. El concepto de la muerte como una fuerza invisible que corrige el orden natural es coherente con las entregas anteriores, pero se presenta con suficiente energía visual para sentirse fresca. La idea de que no se puede escapar del destino sigue siendo el núcleo central, y la película lo explora a través de situaciones cada vez más extremas. Sin embargo, también existen varios puntos negativos que afectan la experiencia general de la película. Uno de los más mencionados es la falta de profundidad en los personajes secundarios. Aunque cada personaje tiene una personalidad diferente, la mayoría no recibe un desarrollo significativo. Muchos de ellos están diseñados principalmente para cumplir una función dentro del orden de muertes, lo que hace que el espectador no siempre llegue a conectar emocionalmente con ellos. Otro aspecto negativo es la repetitividad de la estructura narrativa. La película sigue un patrón bastante claro: premonición, escape de algunos personajes, explicación del fenómeno, muerte de un personaje, intento de evitar la siguiente muerte, y así sucesivamente. Aunque esta fórmula funciona para mantener la coherencia de la saga, también puede hacer que la historia se vuelva predecible después de un tiempo. El espectador empieza a reconocer el esquema y anticipar el desarrollo general. La profundidad temática también es limitada. Aunque la película plantea ideas interesantes sobre el destino, la inevitabilidad de la muerte y la falta de control humano, no las explora de manera profunda o filosófica. La muerte funciona más como un mecanismo narrativo que como un concepto analizado en profundidad. Esto puede decepcionar a quienes buscan una reflexión más compleja sobre el significado de la vida y la mortalidad. Otro punto débil es que algunas muertes, aunque creativas, pueden parecer exageradas o poco realistas en términos de probabilidad. La cadena de eventos que conduce a cada accidente requiere una suspensión de la incredulidad bastante alta. Aunque esto es parte del estilo de la película, también puede hacer que algunos espectadores sientan que las situaciones son demasiado forzadas o artificiales. En ciertos momentos, los diálogos también pueden sentirse simples o funcionales. No están diseñados para ser profundos o memorables, sino para avanzar la trama y explicar las reglas del universo. Esto no es necesariamente un problema en una película de este tipo, pero sí reduce su impacto como obra narrativa más completa. Otro aspecto negativo es que la película depende mucho del impacto visual de las muertes. Aunque esto es uno de sus puntos fuertes, también puede ser una limitación, ya que la historia gira casi exclusivamente alrededor de estos momentos. Cuando no hay una escena de muerte o tensión, el interés puede disminuir ligeramente, porque no hay subtramas profundas que sostengan el ritmo emocional. El desarrollo del villano conceptual, es decir, la muerte como fuerza invisible, también puede sentirse estático. No hay evolución ni cambio en esta entidad, simplemente actúa como un sistema que corrige el orden. Esto puede hacer que la amenaza pierda novedad con el tiempo, especialmente para quienes ya conocen la fórmula de las películas anteriores. En términos de impacto emocional, la película tiene momentos fuertes, pero no siempre logra un equilibrio entre horror y empatía. Algunas muertes están diseñadas más para sorprender visualmente que para generar una conexión emocional profunda. Esto puede hacer que el espectador reaccione con shock, pero no necesariamente con tristeza o reflexión. También se puede mencionar que el guión no explora demasiado las consecuencias psicológicas a largo plazo de los eventos. Aunque los personajes muestran miedo y trauma, la película se enfoca más en la supervivencia inmediata que en el impacto psicológico sostenido. Esto limita un poco la complejidad emocional de la historia. A pesar de estos puntos negativos, es importante entender que la película nunca intenta ser algo que no es. Su objetivo principal es ofrecer entretenimiento de terror basado en tensión, creatividad visual y suspenso constante. Desde esa perspectiva, muchos de sus defectos pueden verse como elecciones estilísticas más que como errores. En conclusión, Final Destination 3 tiene una combinación clara de fortalezas y debilidades. Entre sus puntos positivos destacan la tensión constante, la creatividad en las muertes, el ritmo dinámico y la actuación principal de Mary Elizabeth Winstead. Estos elementos hacen que la película sea entretenida y efectiva dentro del género de terror. Por otro lado,
Sus puntos negativos incluyen la falta de profundidad en los personajes secundarios, la repetitividad de la estructura narrativa, la limitada exploración temática y la dependencia del impacto visual sobre el desarrollo emocional. Estos aspectos pueden reducir su valor para quienes buscan una historia más compleja o innovadora. En última instancia, la película funciona muy bien como experiencia de entretenimiento rápido y de alto impacto visual, pero no como una obra de gran profundidad narrativa. Su éxito radica precisamente en: además de su papel como director, Wong tiene experiencia como guionista y productor, lo que le permitió tener un control creativo bastante amplio sobre el estilo, el tono y la estructura de la película. Su trabajo en esta entrega es clave para mantener la identidad de la saga, especialmente en lo relacionado con la tensión, el ritmo narrativo y la forma en que se construyen las secuencias de muerte. James Wong no es un director que se centre únicamente en el terror convencional, basado en sustos o monstruos visibles. Su enfoque en Final Destination 3 está más relacionado con la construcción de suspense a partir de la anticipación. Es decir, el verdadero miedo no viene del evento en sí, sino de la espera de que ocurra algo inevitable. Este estilo se refleja claramente en la película, donde cada escena cotidiana se convierte en una posible amenaza. Wong utiliza la cámara, el montaje y la puesta en escena para hacer que el espectador observe cada detalle con sospecha. Como director, Wong también se enfoca mucho en la idea del destino como fuerza narrativa. En esta película, la muerte no es un personaje físico, sino una presencia invisible que manipula el entorno. Esto requiere un estilo de dirección muy preciso, porque los eventos deben parecer accidentales, pero al mismo tiempo inevitables. Wong logra esto mediante una planificación cuidadosa de cada escena, donde pequeños elementos visuales tienen un propósito dentro de la cadena de eventos que lleva a cada muerte. Uno de los elementos más importantes del trabajo de dirección en esta película es el uso del ritmo. James Wong estructura la historia de manera que la tensión nunca desaparezca por completo. Después de cada momento de calma, hay una sensación de que algo está a punto de suceder. Este patrón mantiene al espectador en un estado constante de alerta. El director utiliza pausas breves, silencios incómodos y movimientos de cámara lentos para aumentar la ansiedad antes de cada secuencia importante. Uno de los elementos más importantes del trabajo de dirección en esta película es el uso del ritmo. James Wong estructura la historia de manera que la tensión nunca desaparezca por completo. Después de cada momento de calma, hay una sensación de que algo está a punto de suceder. Este patrón mantiene al espectador en un estado constante de alerta. El director utiliza pausas breves, silencios incómodos y movimientos de cámara lentos para aumentar la ansiedad antes de cada secuencia importante. Wong también trabaja con el concepto de predestinación visual. Esto significa que en muchas escenas se muestran objetos o situaciones que más adelante tendrán un papel en una muerte. Sin embargo, estos elementos no se presentan de forma obvia, sino sutil, lo que hace que el espectador no siempre sea consciente de su importancia hasta que ocurre el accidente. Este tipo de dirección es muy efectiva para generar sorpresa y relectura mental de las escenas. En cuanto a los guionistas, la película fue escrita por Glenn Morgan y James Wong. Ambos tienen una larga colaboración en el género de ciencia ficción y terror, especialmente en proyectos que exploran lo sobrenatural y lo inexplicable. Su estilo de escritura se caracteriza por combinar ideas conceptuales simples con ejecuciones visualmente complejas. En el caso de Final Destination 3, el concepto central es muy claro. Escapar de la muerte no elimina el destino, solo lo retrasa. El guión de Morgan y Wong se basa en una estructura bastante definida que ya había sido establecida en las películas anteriores de la saga. Sin embargo, en esta tercera entrega, intentan reforzar la idea de las pistas ocultas a través de las fotografías tomadas por la protagonista. Este elemento narrativo añade una capa de misterio adicional, ya que permite anticipar el orden de las muertes, aunque sin revelar exactamente cómo ocurrirán. Uno de los aspectos más importantes del guión es cómo construye la lógica interna del universo. La muerte no actúa de manera aleatoria, sino siguiendo un orden específico que debe respetarse. Este concepto permite que la historia tenga reglas claras, lo cual es fundamental para que el espectador pueda seguir el desarrollo sin sentirse completamente perdido. Al mismo tiempo, estas reglas también generan tensión, porque cualquier intento de romperlas tiene consecuencias inesperadas. El diálogo en el guión es funcional y directo. No está diseñado para ser poético o extremadamente profundo, sino para avanzar la historia y explicar las situaciones.
Los personajes suelen hablar sobre lo que está ocurriendo, sobre sus teorías acerca de la muerte y sobre cómo podrían evitarla. Este tipo de escritura refuerza la sensación de urgencia constante, ya que no hay mucho espacio para conversaciones largas o subtramas complejas. Morgan y Wong también estructuran el guión alrededor de los personajes como arquetipos de reacción. Cada personaje representa una forma diferente de enfrentarse al destino: miedo, negación, lógica, arrogancia o aceptación. Esto permite explorar distintas respuestas humanas ante una situación extrema, aunque sin profundizar demasiado en cada una. El objetivo no es desarrollar psicologías complejas, sino mostrar cómo diferentes personalidades reaccionan ante el mismo fenómeno. Uno de los elementos más interesantes del guión es el uso del presagio visual dentro de las fotografías. Este recurso funciona como una herramienta narrativa que conecta el pasado, el presente y el futuro. Las imágenes no muestran directamente las muertes, pero sí contienen símbolos o pistas que las anticipan. Esto convierte al espectador en un participante activo, ya que intenta descifrar lo que cada imagen significa. El trabajo de escritura también se enfoca en la inevitabilidad. Cada intento de los personajes por evitar la muerte parece generar una nueva consecuencia. Este efecto dominó es una parte central del guión y refuerza la idea de que el destino no puede ser cambiado. Incluso cuando los personajes creen haber encontrado una solución, el guión introduce un nuevo giro que restablece el equilibrio. James Wong, como director y coescritor, tiene un estilo muy visual de narración. Esto significa que muchas partes del guión están pensadas directamente para ser traducidas en imágenes, más que en diálogos. Las escenas de muerte, por ejemplo, están diseñadas como secuencias casi mecánicas, donde cada objeto tiene un papel específico en la cadena de eventos. Este enfoque hace que la película dependa mucho de la ejecución visual. Otro aspecto importante del guión es la construcción del suspense. Morgan y Wong utilizan la técnica de anticipación prolongada, donde el espectador sabe que algo va a ocurrir, pero no sabe exactamente cuándo ni cómo. Esto crea una tensión constante, que es característica de toda la franquicia. El guión está diseñado para que incluso los momentos de calma se sientan amenazantes. En términos de colaboración, la relación entre director y guionistas es muy estrecha en esta película. James Wong no solo dirige lo que está escrito, sino que también participa activamente en la creación de las escenas. Esto permite una coherencia fuerte entre la intención narrativa y la ejecución visual. Muchas decisiones de ritmo, encuadre y montaje están directamente relacionadas con la forma en que fue concebido el guión. El estilo general del guión también refleja una filosofía de terror basada en lo cotidiano. En lugar de crear monstruos o mundos fantásticos, la historia se basa en objetos comunes: herramientas, maquinaria, instalaciones eléctricas, estructuras de entretenimiento. Esta elección hace que el terror sea más cercano al espectador, porque todo lo que aparece en pantalla existe en la vida real. James Wong, como director, aprovecha este guión para enfatizar la idea de que el peligro está en todas partes. Su puesta en escena convierte espacios normales en escenarios de tensión. Esto se logra mediante encuadres que resaltan objetos aparentemente inofensivos, pero que pueden ser peligrosos dentro de la lógica de la película. El guión también utiliza el concepto de orden invisible. Esto significa que aunque los personajes no entienden completamente cómo funciona la muerte, existe una estructura subyacente que guía los eventos. Esta idea es clave para mantener la coherencia del universo y para justificar la secuencia de muertes. En cuanto al desarrollo narrativo, el guión sigue una progresión bastante lineal, pero con variaciones dentro de cada muerte. Esto permite que la película sea fácil de seguir, pero al mismo tiempo mantenga sorpresa en los detalles. Cada escena funciona como una mini historia dentro de la estructura general. El trabajo de Wong y Morgan en esta película también se puede entender como una evolución del concepto original de la saga. Mientras las primeras entregas establecieron las reglas del universo, esta tercera entrega se enfoca más en la presentación visual y en la complejidad de las secuencias de muerte. Esto demuestra una intención de hacer la experiencia más intensa y cinematográficamente atractiva. En conclusión, el director James Wong y los guionistas Glenn Morgan y James Wong construyen en Final Destination 3 una película que combina una narrativa sencilla con una ejecución visual compleja. La dirección se centra en el suspense, la anticipación y la creación de tensión constante,
mientras que el guión establece reglas claras sobre el funcionamiento del destino y la muerte. El resultado es una película donde la historia y la dirección trabajan juntas para crear una experiencia de terror basada en la inevitabilidad. Aunque no profundiza en grandes temas filosóficos o en desarrollo psicológico extenso, su fortaleza está en la claridad de su concepto y en la precisión con la que se ejecuta cada escena. La música y el diseño sonoro de Final Destination 3 juegan un papel fundamental en la construcción de la tensión, aunque a menudo pasan desapercibidos frente a las escenas de muertes o los efectos visuales. En este tipo de películas de terror, especialmente en la franquicia Final Destination, la banda sonora no funciona como un acompañamiento tradicional, emocional o melódico, sino como una herramienta psicológica que guía al espectador hacia la ansiedad, la anticipación y la incomodidad. En esta tercera entrega, la música está diseñada para reforzar la idea central de la saga. La muerte no aparece de forma directa, sino que se siente en el ambiente, en los silencios y en los pequeños detalles sonoros que anuncian el peligro. El compositor principal de la película es Shirley Walker, una de las figuras más importantes en la música de cine y televisión de acción y terror. Walker es conocida por su capacidad para combinar orquestación clásica con elementos modernos de suspense, creando atmósferas densas y cargadas de tensión. Su estilo se caracteriza por el uso de cuerdas graves, percusión discreta pero constante, y progresiones armónicas que generan inquietud sin necesidad de melodías demasiado definidas. En Final Destination 3, su trabajo no busca ser recordado como una melodía principal pegajosa, sino como una presencia constante que mantiene al espectador en alerta. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Walker en esta película es el uso del silencio como herramienta musical. En muchas escenas, especialmente antes de las muertes, la música desaparece casi por completo, dejando espacio a los sonidos ambientales. Un zumbido eléctrico, el crujido de una estructura, el roce de un objeto o la respiración de los personajes. Este uso del silencio no es casual, sino una decisión compositiva muy precisa. El silencio crea una sensación de vacío que hace que cualquier pequeño sonido se vuelva amenazante. Cuando la música sí aparece, suele hacerlo de forma gradual. No entra de golpe con fuerza, sino que se introduce lentamente, como si la tensión estuviera creciendo de manera invisible. Este tipo de construcción musical es típico del suspense psicológico. Las cuerdas comienzan con notas largas y sostenidas, casi imperceptibles, y poco a poco se transforman en patrones más agitados. Esto refleja perfectamente la estructura de las escenas de muerte, donde un evento pequeño desencadena una cadena de acontecimientos cada vez más caótica. En Final Destination 3, la música no está diseñada para ser emocional en el sentido tradicional. No hay temas heroicos ni melodías románticas extensas. En lugar de eso, la partitura se enfoca en el miedo y la anticipación. Esto es coherente con la naturaleza de la película, donde los personajes no tienen un enemigo físico claro, sino una fuerza invisible. La música, por lo tanto, también se vuelve invisible, funcionando más como una atmósfera que como un elemento narrativo evidente. Uno de los recursos más utilizados por Shirley Walker es el uso de disonancias. Las disonancias son combinaciones de notas que no encajan armoniosamente entre sí, lo que genera una sensación de incomodidad. En el contexto de la película, estas disonancias reflejan la idea de que el mundo no está en equilibrio cuando la muerte comienza a actuar fuera del orden natural. Cada vez que algo está a punto de salir mal, la música introduce estas tensiones armónicas que el espectador siente de manera subconsciente. Otro elemento clave es el uso de percusión mínima pero estratégica. En lugar de grandes baterías o golpes constantes, la música utiliza sonidos secos, como golpes aislados o pulsos lentos, que imitan el ritmo de un corazón acelerado. Esto refuerza la conexión emocional con el miedo físico de los personajes. La percusión aparece especialmente en los momentos de mayor tensión, cuando el espectador ya anticipa que algo terrible está a punto de ocurrir. El diseño sonoro, aunque no es estrictamente parte de la música compuesta, está profundamente integrado con ella. En muchas escenas de Final Destination 3, los efectos de sonido funcionan casi como parte de la banda sonora. El sonido de maquinaria, cables tensándose, vidrio rompiéndose o metal crujiendo, se mezcla con la música de tal forma que el espectador no siempre distingue dónde termina uno y empieza el otro. Esta fusión crea una experiencia sonora continua de ansiedad.
Uno de los momentos más importantes donde la música y el sonido trabajan juntos es la secuencia inicial de la montaña rusa. En esta escena, la música comienza de forma relativamente ligera, reflejando la aparente normalidad del parque de atracciones. Sin embargo, a medida que Wendy comienza a tener su premonición, la música se transforma rápidamente en una composición caótica. Las cuerdas se aceleran, los tonos se vuelven más agudos, y los sonidos metálicos se integran con la orquesta. El resultado es una sensación de pérdida total de control. Durante la película, la música también se utiliza para marcar el tiempo interno de las secuencias de muerte. En muchas de estas escenas, el espectador sabe que algo va a suceder, pero no cuándo exactamente. La música ayuda a manipular esta percepción del tiempo, alargando la espera o acelerando la sensación de urgencia. Esto es especialmente efectivo en escenas donde los personajes están interactuando con objetos peligrosos sin darse cuenta del riesgo. Otro aspecto interesante es cómo la música refleja el concepto de inevitabilidad. En lugar de ofrecer resoluciones musicales claras, muchas piezas terminan de forma abrupta o quedan inconclusas. Esto simboliza que la situación no tiene cierre emocional real dentro de la historia. La muerte simplemente ocurre, sin resolución heroica ni alivio musical tradicional. Shirley Walker también utiliza patrones repetitivos en la partitura. Estas repeticiones generan una sensación de ciclo, lo que encaja perfectamente con la idea de la película, de que el destino sigue un orden preestablecido. La música parece avanzar en círculos, como si estuviera atrapada en el mismo sistema que los personajes. El uso de instrumentos de cuerda es especialmente importante. Los violines y violas se utilizan para crear tensión aguda, mientras que los chelos y contrabajos aportan profundidad y oscuridad. Esta combinación permite construir capas de miedo, una sensación superficial de inquietud y una base más profunda de amenaza constante. En momentos clave, los instrumentos se entrelazan de manera caótica, reflejando la pérdida de control en pantalla. También se pueden notar momentos donde la música desaparece por completo, justo antes de una muerte. Este recurso es extremadamente efectivo porque el silencio absoluto aumenta la atención del espectador. Cuando el sonido regresa, suele hacerlo con un impacto fuerte, reforzando el shock de la escena. Este contraste entre silencio y explosión sonora es una de las herramientas más importantes del diseño musical de la película. En comparación con otras películas de terror de la misma época, Final Destination 3 no depende de temas musicales icónicos o fácilmente reconocibles. En cambio, su banda sonora es más atmosférica y funcional. Esto significa que su objetivo principal no es ser recordada de forma independiente, sino mejorar la experiencia visual. La música está completamente al servicio de la narrativa. El trabajo de Shirley Walker también se distingue por su capacidad para adaptarse a la estética visual de la película. Cada entorno tiene una identidad sonora ligeramente diferente. Por ejemplo, las escenas en interiores cerrados como el gimnasio o el solarium tienen una sensación más claustrofóbica en la música, mientras que los espacios abiertos como el parque de atracciones tienen una tensión más expansiva. Esta adaptación ayuda a reforzar la inmersión del espectador. Otro elemento importante es el uso de crescendos, es decir, aumentos progresivos de intensidad musical. Estos crescendos se utilizan para acompañar el desarrollo de las cadenas de eventos que llevan a cada muerte. A medida que los objetos interactúan entre sí y el peligro se acerca, la música crece en intensidad hasta llegar a un punto de máxima tensión, seguido por un impacto repentino. La música también juega un papel en la caracterización emocional de Wendy, la protagonista. Aunque no hay un tema específico para ella en el sentido clásico, la música que acompaña sus escenas suele tener un tono más emocional y menos agresivo. Esto ayuda a diferenciar su experiencia del caos general de la película y a destacar su carga psicológica. En términos generales, la banda sonora de Final Destination 3 es un ejemplo de música de terror moderna enfocada en la atmósfera y la tensión más que en la melodía. Shirley Walker logra construir un paisaje sonoro que acompaña perfectamente la idea central de la película. La muerte no es visible, pero siempre está presente. En conclusión, el trabajo musical y de diseño sonoro en Final Destination 3 es esencial para el impacto de la película. A través del uso de disonancias, silencio, percusión mínima, cuerdas tensas y una integración constante con los efectos de sonido,
La película crea una experiencia auditiva que mantiene al espectador en estado de alerta constante. El final de Final Destination 3 mantiene el estilo característico de la franquicia, una sensación de inevitabilidad, tensión acumulada y un giro que refuerza la idea de que la muerte siempre encuentra la manera de cumplir su orden. A diferencia de otras películas de terror que buscan un cierre definitivo o una resolución clara, esta película opta por un desenlace ambiguo y cíclico, donde la aparente victoria de los personajes se transforma rápidamente en una nueva forma de amenaza. El final no solo cierra la historia, sino que refuerza el tema central de toda la saga. No es posible escapar del destino, solo retrasarlo. En los momentos finales de la película, Wendy Christensen y Kevin Fisher se encuentran en una situación crítica. Han perdido a la mayoría de los sobrevivientes del accidente de la montaña rusa y han logrado descifrar parcialmente el patrón de las muertes a través de las fotografías que Wendy tomó en el parque de atracciones. Estas imágenes funcionan como una especie de mapa del destino, mostrando pistas sobre cómo ocurrirán las muertes, aunque sin revelar todos los detalles. A medida que el número de sobrevivientes disminuye, la tensión aumenta, y Wendy se da cuenta de que incluso ella misma está incluida en ese orden fatal. El clímax se construye alrededor de la idea de que la muerte está cerrando su ciclo. Wendy y Kevin intentan intervenir para evitar las últimas muertes, especialmente las de Ian McKinley y otros personajes que aún no han sido alcanzados. Sin embargo, cada intento de cambiar el destino parece reforzar la inevitabilidad de los eventos. Este es un elemento clave del final. Cualquier acción humana destinada a evitar la muerte no elimina el problema, sino que lo reorganiza de otra forma. Ian McKinley, quien durante gran parte de la película ha mostrado una obsesión casi filosófica con la muerte, se convierte en parte del desenlace. Su comportamiento imprudente y su actitud desafiante lo colocan directamente en el camino del destino. Aunque en varios momentos parece que podría escapar o sobrevivir, la película deja claro que su destino ya está escrito dentro del orden que la muerte ha establecido. Su final refuerza la idea de que la actitud o la conciencia del peligro no son suficientes para cambiar el resultado. Mientras tanto, Wendy sigue siendo el centro emocional del final. Su personaje ha evolucionado desde una joven asustada que presenció la premonición inicial hasta alguien completamente traumatizado por la pérdida constante de sus amigos. En el final, Wendy se encuentra emocionalmente agotada, consciente de que cada decisión que toma puede estar acelerando la muerte de alguien más. Esta carga psicológica es fundamental para entender el tono del desenlace. El momento clave del final ocurre cuando Wendy cree que ha encontrado una forma de evitar la última parte del ciclo. Las fotografías que tomó al inicio de la película contienen pistas sobre el orden en que las muertes ocurrirán, y esto le da la impresión de que aún tiene cierto control sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, este control es solo aparente. La muerte, como fuerza invisible en la película, ya ha anticipado cualquier intento de intervención humana. A medida que el clímax se intensifica, los eventos comienzan a encadenarse de forma más rápida y caótica. Objetos cotidianos, maquinaria y elementos del entorno vuelven a jugar un papel importante en la construcción del peligro. La película refuerza así su idea central. El entorno mismo se convierte en el instrumento de la muerte. No hay necesidad de un asesino físico, porque el mundo entero puede transformarse en una cadena de accidentes. En el tramo final, la tensión alcanza su punto máximo cuando Wendy y Kevin intentan escapar de la situación final. La película crea una sensación de urgencia absoluta, donde cada segundo parece acercarlos más a su destino inevitable. Sin embargo, en lugar de ofrecer una resolución clara, el guión introduce un giro que cambia completamente la percepción del espectador sobre la posibilidad de supervivencia. En un momento decisivo, Wendy parece estar cerca de entender cómo funciona completamente el patrón de la muerte. Sin embargo, esta comprensión llega demasiado tarde. El sistema ya ha reajustado su orden, y cualquier intento de escapar ha sido incorporado dentro del propio diseño del destino. Este concepto es fundamental para el final de la película. La muerte no solo reacciona a los cambios, sino que los anticipa y los integra en su estructura. El desenlace sugiere que incluso las acciones que parecen exitosas son parte del mismo ciclo. Wendy y Kevin, a pesar de sus esfuerzos, no logran romper el patrón. La película no muestra una victoria clara, sino más bien una prolongación del mismo problema. Esta ambigüedad es una de las características más importantes del final,
ya que evita una resolución definitiva y mantiene la sensación de inseguridad. Uno de los elementos más interesantes del final es cómo se utiliza el montaje para crear confusión temporal. La secuencia final juega con la percepción del espectador, alternando entre momentos de calma aparente y estallidos de tensión. Esto refuerza la idea de que la muerte puede ocurrir en cualquier instante, incluso cuando parece que todo está bajo control. El espectador nunca tiene un momento real de descanso. El destino de Wendy se convierte en el eje emocional del final. Su supervivencia o muerte no se presenta de forma directa e inmediata, sino a través de una serie de indicios que sugieren que el ciclo aún no ha terminado. Esta incertidumbre es clave para el impacto del final, ya que deja abierta la posibilidad de que el orden de la muerte continúe más allá de lo mostrado en pantalla. Kevin, por su parte, también queda atrapado en este mismo sistema. Aunque ha sido un aliado importante para Wendy y ha intentado ayudarla a entender las reglas del fenómeno, su destino no es diferente al de los demás. Esto refuerza la idea de que la inteligencia o la lógica no son suficientes para evitar lo inevitable. El final también refuerza la estructura cíclica de la franquicia. Cada película de Final Destination suele terminar con la sensación de que el ciclo no ha sido completamente cerrado. En esta entrega, esa idea se mantiene con fuerza, dejando claro que la muerte sigue siendo una fuerza activa que no ha sido derrotada ni controlada. Un aspecto importante del desenlace es la ausencia de un villano tradicional. No hay una figura física que pueda ser derrotada o eliminada. Esto hace que el final sea más abstracto y filosófico en cierto sentido, ya que el conflicto no se resuelve mediante combate o confrontación directa, sino que permanece como una condición permanente. El tono del final es sombrío, pero también reflexivo. No se trata solo de miedo o sorpresa, sino de la aceptación de que ciertos eventos no pueden ser controlados. Esta idea es reforzada por la forma en que los personajes intentan repetidamente cambiar su destino sin éxito. Cada intento fallido añade más peso a la inevitabilidad de la situación. La película cierra con una sensación de ciclo incompleto. Aunque algunos personajes han muerto y otros han sobrevivido temporalmente, el sistema de la muerte sigue activo. Esto deja al espectador con la impresión de que la historia podría continuar en cualquier momento, ya sea con estos mismos personajes o con otros nuevos. En términos emocionales, el final no busca dar alivio. No hay una sensación de victoria ni de cierre satisfactorio. En su lugar, deja una sensación de inquietud que persiste después de que la película termina. Este tipo de final es característico del cine de terror psicológico, donde la incertidumbre es más importante que la resolución. También es importante destacar que el final refuerza la idea de que la información no es suficiente para cambiar el destino. Aunque los personajes han descubierto pistas a través de las fotografías y han entendido parcialmente el patrón de las muertes, este conocimiento no les permite escapar. Esto sugiere que la comprensión intelectual del problema no es suficiente para vencer una fuerza que opera a un nivel superior. El cierre de la película, por tanto, no es un final tradicional, sino una continuación implícita del mismo sistema. La muerte sigue siendo una presencia constante, y el orden que ha establecido no se rompe. Esto es lo que convierte al final en uno de los elementos más recordados de la película, ya que deja al espectador con una sensación de inquietud más que de resolución. En conclusión, el final de Final Destination 3 es una combinación de tensión, inevitabilidad y ambigüedad. No ofrece una solución definitiva, sino que refuerza la idea de que la muerte es una fuerza que no puede ser detenida ni comprendida completamente. Wendy y Kevin representan el esfuerzo humano por resistir lo inevitable, pero su lucha no logra cambiar el resultado final. Uno de los aspectos más importantes que no siempre se analiza a fondo es cómo la película utiliza la vida cotidiana como fuente de terror. A diferencia de otros filmes de horror, donde el peligro proviene de criaturas sobrenaturales o asesinos visibles, aquí el peligro está escondido dentro de objetos comunes. Una máquina de gimnasio, una herramienta de ferretería, un solarium o incluso una montaña rusa se convierten en elementos potencialmente mortales. Este enfoque cambia completamente la forma en que el espectador percibe su entorno después de ver la película, ya que introduce la idea de que cualquier cosa puede fallar en el momento menos esperado. Otro elemento interesante es el uso del orden invisible, que guía toda la historia. La película nunca muestra directamente a la muerte como una entidad física, pero constantemente sugiere que existe una estructura que organiza los eventos.
Este orden no se puede ver ni controlar, pero siempre se cumple. Esto crea una sensación de paranoia constante, porque los personajes nunca saben exactamente qué está activando la siguiente muerte. El espectador, por su parte, empieza a observar cada escena buscando pistas ocultas. También es importante destacar cómo la película juega con el concepto de anticipación. En muchas escenas, el verdadero terror no está en lo que ocurre, sino en lo que podría ocurrir.